Cuando tú dejas un contrato con daños y perjuicios, es decir, que en caso de que haya un problema me va a pagar los daños y perjuicios, entonces corres el riesgo de que a la hora de litigar ese contrato, ese incumplimiento de ese contrato, vas a tener que demostrar cuáles fueron esos daños y perjuicios que te causó el incumplimiento, lo cual te puede generar gastos adicionales como peritos. Empresario, en el mundo de los empresarios pymes, a veces son los empresarios los que acuden a las negociaciones sin estar en compañía de un abogado. Y en estas negociaciones no se toman en cuenta las cláusulas que se necesitan para que tu contrato realmente te proteja. Y la consecuencia es que cuando formalizas este acuerdo, existen retrasos porque no se consideraron en la negociación las situaciones como los incumplimientos o las formas de pago. Bienvenidos a este episodio del podcast Protege a tu pyme en palabras simples. Hoy vamos a hablar sobre cómo negociar tus contratos con los clientes y proveedores, tomando en cuenta los aspectos legales que debes descubrir, pero también 7 fuentes efectivas en las negociaciones que nos enseña Michael Jarney en su libro Negociación, Influencia y Persuasión, para que tú puedas no solo negociar más efectivamente, sino también formalizar correctamente esa negociación. Vamos allá. En ese sentido, lo primero que debemos de saber es que en los contratos existen cláusulas básicas y para que tú puedas tomarlas en cuenta a la hora de negociación debes de conocerlas. Y es que en todo contrato se necesitan cláusulas como el objeto, el plazo y las condiciones, las obligaciones y los derechos de las partes, las contraprestaciones económicas, las penas convencionales por incumplimientos, la confidencialidad y no competencia, la cláusula de rescisión y la cláusula de resolución de conflictos. No te preocupes, sé que parecen muchos, así es que yo te voy a dejar una guía con todas estas cláusulas al final de este video. Y para empezar, para que toda negociación sea fructífera, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el objeto de la negociación. ¿Qué es lo que tú y la otra parte están buscando al hacer este negocio? Hay que ser lo más claro posible. Y aquí no te pido que encuadres el tipo de tu negocio con los que establece la ley, sino que seas lo más detallado posible con el objeto y trayendo a colación las 7 fuentes que nos explica Michael Jarney. Es importante que en este punto consideres el poder de la información. Investiga tu contraparte. Conoce cuáles son los estándares del mercado, los precios, los detalles técnicos del producto o servicio que se está negociando y usa frases como: en tal parte de México la gente usa este servicio de esta forma o usa este producto de esta forma. Esto te va a dar mucho poder a la hora de negociar. El siguiente punto es establecer correctamente los plazos y las condiciones, las cuales deben de quedar muy claras para ambas partes y estarán íntimamente relacionados con las penas convencionales que se establezcan en este contrato. Es decir, al momento de la negociación debes de ir haciendo un mapa mental de qué pena podrías poner en caso de que no se cumplan con estos plazos o con estas condiciones y negocíalo de una vez con la otra parte. Así, cuando se formalice el contrato, va a ser mucho más fácil establecer estas penas. En este punto, Michael Jarney nos habla del poder del tiempo, que puede ser usado a tu favor o en tu contra. Si tú no tienes mucho tiempo para obtener este producto o este servicio, probablemente la balanza esté en tu contra.
Pero si por el contrario cuentas con todo el tiempo para realizar la negociación y esperar por ese producto o ese servicio, entonces el tiempo juega a tu favor. Otra de las cláusulas básicas de los contratos es la contraprestación. Y aquí es muy importante definir claramente cuáles son los montos, el método de pago y también el lugar o la cuenta bancaria donde se va a realizar este pago. Ojo, si no estableces en tu contrato la cuenta bancaria en la que te va a pagar o el lugar en el que debe de pagar, esto podría afectarte negativamente, pues si no hay un lugar establecido para el pago de la contraprestación, tendrías que acudir a un procedimiento adicional conocido como jurisdicción voluntaria, que en caso de que tengas que litigar ese contrato, te va a quitar por lo menos 4 meses antes de iniciar formalmente el juicio. Para este punto, Michael Journey nos habla del poder de las opciones. Pues al tener alternativas que cuesten menos o que tengan más métodos de pago, tú puedes negociar mejor. Por lo que el autor recomienda que tengas por lo menos 2 propuestas más que puedas presentar a la negociación y que te permitan tener esa ventaja. Una de las cláusulas más importantes es la pena convencional. Pero al hablar de pena convencional es importante que entiendas que no se trata de solo una. Hay muchos contratos donde se establecen derechos y obligaciones, pero se olvidan totalmente de ponerle penas en caso de incumplimiento. Y en este caso, pues no es recomendable poner una pena para cualquier tipo de incumplimiento que haya en ese contrato, sino que debe de haber una pena convencional por cada incumplimiento, porque no es lo mismo que no te cumplan en el plazo establecido a que no te cumplan del todo el contrato. Entonces es importante que tú vayas estableciendo cada una de las penas que pudieras imponer. ¿Para qué? Para que en caso de que tengas que litigar ese contrato, sea muy fácil establecer la cantidad líquida que te debe de pagar la otra parte por el incumplimiento. Cuando tú dejas un contrato con daños y perjuicios, es decir, que en caso de que haya un problema me va a pagar los daños y perjuicios, entonces corres el riesgo de que a la hora de litigar ese contrato, ese incumplimiento de ese contrato, vas a tener que demostrar cuáles fueron esos daños y perjuicios que te causó el incumplimiento, lo cual te puede generar gastos adicionales como peritos. Claro, hay contratos en los que es muy difícil determinar el costo del daño. Y en ese caso, tal vez sí te funcione mejor poner una cláusula de que en caso de incumplimiento se van a pagar daños y perjuicios. Pero también podrías establecer un porcentaje sobre el monto del contrato. Existen otras cláusulas importantes como la de la confidencialidad y la no competencia. Si bien son muy importantes, no todos los contratos requieren tener estas cláusulas. Serán necesarias únicamente cuando existan involucrados secretos industriales o información sensible de alguna de las partes. También para aquellos casos en que al realizar este negocio existe una ventaja competitiva que pueda aprovechar alguna de las partes. En esos casos, sí es necesario implementar este tipo de cláusulas. Otra de las cláusulas necesarias es establecer las formas de rescisión y de resolución de conflictos. Hay negocios que se extinguen por sí mismos una vez que las partes cumplen sus obligaciones, como una compraventa. Yo te entrego, tú me pagas y ahí se acabó el negocio. Pero hay algunos otros donde es necesario establecer
cuándo se termina el contrato, sobre todo si ese contrato limita a alguna de las partes realizar operaciones con otras. Y por último, para el caso de la resolución de conflictos, es importante establecer de antemano si se puede ir a un medio alternativo de resolución de controversias como el arbitraje o la mediación, o bien si se necesita litigar ese contrato. Hay que establecer en dónde se va a litigar, sobre todo para el caso de que las partes estén en diferentes ciudades, como puede ser México y Chihuahua. Michael Jarney, en su libro, nos habla del poder de la actitud a la hora de la negociación. Es importante que como empresario mantengas la calma y te presentes con seguridad para evitar parecer desesperado por cerrar este acuerdo. Asimismo, este autor nos recomienda utilizar el poder del lugar. Es decir, llevar la negociación en un entorno que te genere confianza y que permita la negociación correctamente. No hay nada más estresante que querer tener un acuerdo con una parte en un lugar donde hay muchísimo ruido. Por último, este autor nos refiere el poder de la estrategia. Y este poder está relacionado con definir claramente tus límites antes de sentarte en la negociación. Y también del poder del abandono, que se refiere a que tú debes de estar preparado para retirarte del trato en caso de que realmente no te aporte nada. Así es que, por ejemplo, si estás negociando un contrato de suministro y llegas preparado a la negociación con los costos del mercado, muestras alternativas para contratación con otras personas, defines tus condiciones no negociables, la otra parte va a percibir esa preparación y será más probable que acepte tus términos. Así es que, empresario, ahora sabes cuáles son las cláusulas básicas que debes de tomar en cuenta a la hora de negociar. Pero hay algo más importante y es que no dejes una negociación en palabras. Recuerda, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Así es que es fundamental que bajes la negociación a un acuerdo por escrito, debidamente firmado. Mi nombre es Elisa Ramírez, soy la abogada de las pymes y si te gustó esta información, por favor, regálame un pulgar arriba y comparte este video en tus redes sociales y con otros empresarios que puedan estar necesitando cómo saber negociar sus contratos con clientes y proveedores. Recuerda que el conocimiento es poder y estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites legalmente para tu pyme. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.